este nuevo módulo, que es el módulo de introducción a la pastoral. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Les invito a ponernos de pie. Vamos a hacer la oración por el Plan Diocesano de Pastoral. Señor Dios nuestro, Trinidad Santa, gracias porque nos has llamado a caminar juntos de Guadalupe al Redentor y a reconocernos como Iglesia diocesana, sinodal, ministerial y en salida misionera. Renuévanos con tu Santo Espíritu para aclamar con entusiasmo renovado que Jesús es el Evangelio de Dios, que evangelizar es la identidad más profunda de la Iglesia y que el mejor servicio al hermano es la evangelización. Así manifestaremos con signos proféticos la alegría y la belleza de ser familia tuya, en medio de las crisis y pandemias de ayer, de hoy y de siempre. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, el buen pastor, San José y nuestra Madre de Guadalupe. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les agradecemos a Gabriel que nos apoya con este nuevo módulo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, gracias. Gracias y bueno, pues hoy comenzamos con este tema de introducción a la pastoral. Hablábamos con Pepe hace un rato y lo hemos comentado en otras ocasiones. Este debería de ser de los primeros temas que se dieran para que tengamos una visión muy clara de qué es la pastoral y cómo es que nosotros todos colaboramos o debemos de colaborar en la pastoral, como agentes de pastoral principalmente, pero en muchas otras formas, en la elaboración del plan diocesano de pastoral, en fin. Entonces, la idea de este tema que vamos a impartir a lo largo de esta y las próximas 6 semanas es que nos quede muy claro y que tengamos todos un mismo concepto. Vamos a darnos cuenta que hay muchísimas cosas que malinterpretamos, que no estamos siguiendo como debería de ser y que pues en realidad de lo que se trata es de que todos estemos en la misma sintonía y que todos participemos en el entendido muy claro de qué es la pastoral y cómo es que se debe de trabajar. Aunque claro, con el detalle importante de que, como nos lo pedía el Papa Francisco, es muy importante que seamos creativos y que hagamos las cosas cada vez mejor y de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo y que no nos quedemos con los viejos esquemas. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Y bueno, en esta clase, en esta sesión del día de hoy, básicamente vamos a hacer una introducción. Antes de entrar ya en forma y en detalle en lo que es el tema, vamos a introducir un poquito con lo que son las bases. Y por supuesto, la base fundamental es la Sagrada Escritura y en específico esta cita del Evangelio de San Juan en el capítulo 10, números 14 y 15, que dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Un pasaje muy conocido que seguramente todos hemos escuchado y recordamos perfectamente, en el que se nos resalta la figura de Jesucristo como el buen pastor. Él mismo nos dice que Él es el buen pastor y que viene pues a pastorear a todo este rebaño que se constituyó hace 2000 años y que ahora sigue existiendo, que ha crecido a lo largo de todo este tiempo y que obviamente sigue con nuestro Señor a la cabeza.
Tres cosas resaltan del verdadero pastor, tres elementos de esto que leímos hace un momento. Primero, da su vida por las ovejas. Si ustedes recuerdan la cita bíblica, dice, si el pastor fuera un asalariado, a lo mejor deja que las ovejas se pierdan, o que la oveja perdida se pierda, y bueno, pues no tiene el cuidado absoluto que debiera. Sin embargo, el buen pastor, que es Jesucristo, da la vida por sus ovejas. Y esto nos lo demostró muriendo en la cruz por todos nosotros. Esto es un elemento fundamental que nos señala que efectivamente Jesús es el buen pastor. Da su vida por las ovejas. Conoce a las ovejas. A cada uno de nosotros nos conoce por nuestro nombre, nos habla directamente, nos guía, nos va llevando por el camino adecuado, nos da todo lo necesario para que nosotros podamos seguir el camino, y tanto en grupo como en lo individual sabe perfectamente quién es cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos conoce, y no solamente nos conoce, nos ama, y nos ama con el mayor amor que pueda existir. Y tercero, las ovejas conocen al pastor. Las ovejas nos dejamos llevar por el pastor porque lo conocemos, porque sabemos quién es y porque confiamos en que el camino por el que nos está llevando es el correcto. Quienes pertenecemos a esta grey, a la religión católica, tenemos claro que el camino, la verdad y la vida es la de nuestro buen pastor, la de Jesús, que nos lleva siempre por el buen camino para llegar a el reino de Dios, que es finalmente el rumbo que todos vamos siguiendo, y que de alguna manera es el objetivo del trabajo pastoral, como vamos a ir viendo. Jesús quiere que seamos como Él, pastores, y específicamente en el momento y realidad histórica en la que nos encontramos como iglesia diocesana. Él quiere que seamos también pastores de almas, que nosotros no solamente cumplamos con lo que nos pide la iglesia, con los sacramentos y con pues, toda la liturgia y lo que nos pide la iglesia, sino que además efectivamente seamos buenos pastores como Él lo es con nosotros. Que nosotros nos aboquemos a conocer a nuestras ovejas, ayudar a las personas que nosotros de alguna manera vamos juntando para caminar juntos, a través de muchas maneras, ¿no? A través de la misión, de la evangelización, de las pequeñas comunidades, etcétera. Siempre vamos a tener nosotros esa oportunidad de ser pastores también con otros hermanos. Y obviamente el mensaje, la forma en la que debemos nosotros desenvolvernos como pastores es a ejemplo de Jesús. Eso es lo que Él nos pide, que lo conozcamos y que actuemos y que hagamos lo que Él nos pide para lograr lo que Él desea para nosotros. Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la vida, en el misterio de su vida. Les mostró a través de comer, dormir, curar, predicar, rezar, cada una de sus acciones y todo lo que dijo a sus discípulos los identifica para que sepan qué es ser pastor. Él, a través de su vida, cuando comía, cuando reproducía
los panes, incluso cuando dormía, cuando oraba, cuando curaba, cuando estaba predicando, en todo su momento de oración. Cada una de sus acciones nos demuestra qué es o cómo es que debemos nosotros de ser como pastores, que es lo que Él nos pide. Los invitó a los apóstoles a compartir su vida, su intimidad, y estando con Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Él vino a traernos el mensaje del Padre, vino a traernos la palabra y la compartió con nosotros. La compartió en primera instancia con la gente que estaba cercana a Él, con sus apóstoles, con los 12 que lo acompañaron durante su vida de predicación, y bueno, pues esos 12 después, junto con el apóstol Pablo, se dedicaron a hacer que esto trascendiera a lo largo de los siglos y nos llegara hasta nosotros. Pero nosotros, como sus apóstoles, también nos invita a compartir su vida, su intimidad y estar con Él, y nos hace tocar en su carne la vida del Padre. Tocamos su carne, por supuesto, cada vez que acudimos a la Sagrada Eucaristía. Y la presencia de Jesús es también la presencia del Padre entre nosotros. Y esto lo hizo desde hace 2000 años, pero lo repite con cada uno de nosotros cada vez que asistimos a la Eucaristía. Para lograr esto, para poder nosotros efectivamente caminar con Cristo, seguirlo, saber lo que Él quiere de nosotros, es fundamental que nos dejemos educar y que nos dejemos formar por el mismo Jesús. Es Jesús mismo el que nos está dando la formación, es Él quien nos está invitando a caminar juntos, es Él quien nos pide que actuemos como Él actuó en su momento y que reproduzcamos esa labor, ese trabajo de pastores, esa labor evangelizadora, esa labor a favor de nuestros hermanos y con el objetivo de alcanzar todos el reino de Dios. Ese es, en última instancia, el camino que Él nos está, por el que nos está conduciendo. Pero para eso necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos, difícilmente vamos a poder encantarnos del mensaje que Él nos está dando. Debemos conocerlo y bueno, toda esta formación que se está ofreciendo va encaminada a eso, que conozcamos las Sagradas Escrituras, que conozcamos el trabajo de la Iglesia, que conozcamos qué es la pastoral, cada uno de los puntos importantes que debemos tener presentes para caminar junto con Jesús. El Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium, nos dice: la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de siempre se ha hecho así, un poco lo que les decía hace un momento. A lo que nos invita en este documento el Padre Francisco es a estar renovando nuestra visión, renovar nuestro criterio, dejarnos de todas esas ideas cómodas que pues, nos mantienen como una iglesia encerrada, que no se abre, que no sale a buscar a las almas, como diría el obispo Faustino en algún momento. Continuamos pescando adentro de la pecera. Y lo que nos pide nuestro Señor es que salgamos, que vayamos, que nos ensuciemos, como nos decía también el Papa Francisco, y que abandonemos ese cómodo criterio de ser, pues de alguna manera, católicos cómodos, porque no se nos exige mucho, porque pues lo único que necesitamos es cumplir con los sacramentos, venir a misa y ya eso es todo lo que me pide.
la iglesia, o cuando menos esa es la visión de mucha gente. Me queda claro que todos ustedes que están aquí no están en esa posición, que por supuesto ya el hecho de estarse preparando, de acudir a todas estas preparaciones, implica que sí están con ese deseo de entregar un poquito más que lo que significa textualmente estar en la religión. Por eso nos invita el Papa Francisco a todos a ser audaces y creativos. A veces no nos animamos nosotros a hacer las cosas porque la están haciendo pues como a mí no se me hace. Siempre es importante opinar, decir, hablarlo con nuestros pastores, con los sacerdotes y pues expresar nuevas ideas, nuevas formas de pues evangelizar, de acercarnos a la gente. En ese sentido, bueno, nos queda clarísimo que los jóvenes han hecho una labor muy grande, muy especial. Primero, porque el hecho de que durante la pandemia se tuviera que buscar nuevas cosas, pues se logró, sobre todo por los jóvenes, algunos de los que estamos un poquito más adelante en el camino, no conocemos también el uso de las redes, o no lo conocíamos, empezamos a hacerlo, pero la creatividad, el empuje, el empeño de los jóvenes en todo este tipo de cosas son las que le dan una nueva vitalidad a la iglesia. Debemos tratar de acercarnos siempre a lo que los jóvenes nos dicen. Lamentablemente no veo mucha presencia de jóvenes ahorita, nada más, pero una muy buena representante de los jóvenes, de los más jóvenes. Sí, no. Ay, perdóname, no te veías, que te me escondes ahí. Sí, qué bueno, gracias. Sí, bueno, o sea, me refiero a los jóvenes de edad, los jóvenes con juventud acumulada, como somos algunos de los que estamos aquí. ¿Cómo? Los que siempre perduramos. Los que siempre perduramos, o sea, estamos siempre en todo esto, ¿no? Pero hay que seguir buscando enamorar a los jóvenes, enamorar a la gente que pueda llegar a aportar algo nuevo, algo positivo en la iglesia. En este camino en el que el Papa Francisco efectivamente nos pide ser creativos. Es que yo ya pues tengo 30 años trabajando en algún apostolado, 40 años, o lo que sea, y pues yo siempre lo he hecho así. Precisamente lo que nos pide es, pues ya no se trata de hacer las cosas como siempre se han hecho. A lo mejor por estar haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, alguna gente se aleja. Hay personas que no quieren acercarse a la iglesia porque ven las actitudes iguales, porque ven que hay situaciones que pues, no generan la inquietud, el deseo de acercarse. Entonces busquemos todas esas maneras, toda esa forma de integrar a la mayor parte de la gente, a la mayor cantidad de personas que se pueda, aunque, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todas estas presentaciones, es muy importante y se nos enfatiza en que si bien es importante invitar y estar siempre en la búsqueda de más hermanos, también debemos de tener consciente que lo que importa más es que quienes estemos y que seamos con, ahora sí que la calidad que se requiere, que conozcamos, que nos preparemos, que salgamos, que estemos dispuestos a hacer, que no nos conformemos nada más con el pues, venir, cumplir y pasar lista y ya. Hay que estar y cada vez más profundizar en nuestra actividad. Como dice Pepe, pues sí, muchos de los que estamos aquí somos los mismos que estamos pasando de un lugar a otro, pero bueno, se trata entonces de dejar escuela y de buscar más gente que pueda desarrollarse
y trabajar también en esto que nos pide nuestro Señor, ¿no? En repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Uno de los métodos evangelizadores que se desarrolló a partir de la pandemia, sobre todo con más fuerza, fue precisamente la utilización de las redes, ¿no? Nada más, siempre hay que recordar que además del manejo de la tecnología, debemos de ser muy cuidadosos del manejo del mensaje que estamos dando. Lamentablemente se ven en las diferentes redes sociales muchos mensajes que desvirtúan y que en realidad no dan el mensaje que deberían. Entonces, vamos a ser creativos, vamos a generar nuevos objetivos, repensarlos, etcétera, pero siempre con la preparación adecuada y con la forma en la que estamos invitados, estamos llamados nosotros a presentarnos ante todos los demás. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Sabemos, o sea, la postulación de los fines, sabemos qué es lo que queremos. Sabemos que queremos llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente. Sabemos que queremos trabajar para la construcción del reino de Dios. ¿Sí? Esa es la postulación de los fines. Pero si no tenemos una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos, estamos condenados a convertirnos en una mera fantasía. No se trata de generar ideas y de hacerlas nada más porque se me ocurrió, pero no está a lo mejor lo suficientemente sólido para que efectivamente dé resultados. Entonces, vamos a trabajar en todas las ideas, vamos a proponer y que todas esas propuestas tengan una forma de revisar. Lo hemos visto en el trabajo que se realiza con el Plan Diocesano de Pastoral. Es muy importante realizar actividades, ser creativos, hacer cada vez cosas nuevas, cosas mejores, pero también es importante evaluar cuál es el impacto que estamos teniendo con estas actividades. Por eso, siempre dentro del Plan Diocesano de Pastoral, en el plan de pastoral de la parroquia y en toda actividad que realizamos, es importantísimo que evaluemos lo que estamos haciendo, que todo lo que hacemos tenga una forma de saber si efectivamente está rindiendo frutos, si efectivamente está haciéndose las cosas como deben de hacerse. Debemos aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento sin prohibiciones ni miedos. Este documento de Evangelii Gaudium, yo espero que todos ustedes ya lo hayan leído y que incluso lo tengan subrayado y que regresen a él con frecuencia para buscar algunos elementos que nos ayuden también en esta creatividad. El mismo Papa Francisco es muy explícito, muy abierto en toda esta creatividad que él maneja. Entonces, pues vamos a leer este tipo de documentos, vamos a consultarlos frecuentemente y a aplicarlo con generosidad y valentía, como nos dice todo lo que nos está él sugiriendo a través de este documento. Lo importante es no caminar solos. De ahí este término que pues precisamente el Papa Francisco popularizó en cuanto a la sinodalidad. Debemos de caminar juntos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Nuestros obispos han trabajado junto con nosotros, nos han convocado a que cada uno de nosotros participemos, hagamos
introduzcamos nuevas ideas, que hagamos lo que nos toca, y han funcionado, han sido nuestros pastores para efectivamente comenzar a formar nuevas ideas, formar nuevas cosas, unas nuevas maneras de realizar la pastoral. Seamos creativos, escuchemos lo que nos dice nuestro obispo y escuchemos lo que la Iglesia nos pide para poder seguir por este camino. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Papa Francisco? Que en nuestra parroquia, los movimientos, asociaciones, grupos apostólicos, todos en general, podamos estudiar, reflexionar y aprovechar este conocimiento para que así contribuyamos juntos para garantizar la puesta en práctica de nuestro Plan Diocesano de Pastoral en su quinta etapa, 2025-2031. Que este Plan Diocesano de Pastoral sea letra viva, que todo lo que está incluido allí, no solamente lo que nos corresponde a nosotros por la actividad que estemos realizando, sino que todo lo que está escrito en el Plan Diocesano de Pastoral y que fue elaborado por todos nosotros en la diócesis, sea efectivamente un documento de guía, un documento de consulta, un documento que nos ayude a ir caminando como debe de ser. Esta exhortación que nos hace el Papa Francisco, que ahora el Papa León XIV nos reitera, y que también nuestro señor obispo, mientras pues Dios le permita aquí continuar con nosotros, y seguramente el que venga también lo hará de la misma manera, será siempre un buen pastor para nosotros, un hombre que nos lleve, que nos guíe, que nos vaya impulsando, que nos vaya enseñando cuál es ese camino que debemos buscar y de que debemos seguir. Entonces, en esta quinta etapa vamos a verla más a profundidad en una de las próximas clases, todo lo que se refiere al Plan Diocesano de Pastoral, para conocer un poquito más acerca de él. El curso básico de pastoral, en fin, y que es este que comenzamos con esta sesión, es una acción concreta para garantizar el proceso diocesano de evangelización en la diócesis de Querétaro, y tiene como finalidad resignificar tres conceptos básicos: la pastoral, la evangelización y el plan de pastoral. Estos tres puntos son fundamentales en el estudio que vamos a realizar a lo largo de estas 7 semanas. Es necesario que todos nos introduzcamos, que nos empapemos primero de lo que es la pastoral, de lo que significa, de cómo se trabaja, de cómo la está desarrollando la diócesis de Querétaro. Segundo, la evangelización, en la cual, bueno, pues el señor obispo nos ha insistido desde su primera carta pastoral, nos ha insistido en que el mejor servicio al hermano es la evangelización. Y el plan de pastoral, este trabajo que entre todos hemos realizado y que va en la quinta etapa del 2025 al 2031, y que, bueno, es importante, como se nos comentaba hace un momento, que no solamente lo conozcamos, lo leamos y sepamos de qué se trata, sino que vayamos incluso evaluando por lo que a cada uno de nosotros nos toca, si se está llevando a cabo este plan. Y el plan diocesano de pastoral, por supuesto, plasmado también en el plan de pastoral parroquial, que nos marca también ese rumbo, siempre con base en lo que establece el documento diocesano. Pero importantísimo es que estemos actualizados y que estemos enterados de cada uno de los pasos que se deben de seguir. De entrada, la primera pregunta, y antes de poder entrar ya en todos los temas,
con los cuales empezaremos a partir de la próxima semana. La primera pregunta sería, ¿qué es la pastoral? ¿Quién puede decirnos así con sus palabras, de acuerdo a lo que conocen, qué es la pastoral? Ahorita vamos a ver algunos. Sí, hermano. Bueno, yo la primera vez que entro en estas cosas, pero siento que es el servicio que damos en el espacio donde estamos, en el Uh-huh. Sí, exacto. De alguna manera, esa es una parte. Esa es una parte de lo que es la pastoral, el servicio que cada uno de nosotros damos. Vamos a ver ahorita por qué y para qué estamos dando este servicio, que siempre será lo fundamental. No solamente dar el servicio, sino tener siempre muy claro de ese servicio que estoy dando, por qué es y para qué es, cuál es el fin último que necesito yo tomar en cuenta para mi trabajo pastoral. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo digo que es la inmunización. ¿La qué, perdón? La inmunización es una forma de aprender a leer qué es y qué no es, para poder caminar y ser lo que no es en sí mismo, una forma de capacidad, una forma de ser una persona humana. Muy bien, muchas gracias. Sí, saber, tener muy claro, ¿no? Lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Cuando nos impartieron a nosotros este curso en línea, el padre que nos hizo favor de darlo inició con un video que de entrada yo quise haber reproducido aquí, pero no pude bajarlo y no tenía línea, etc. Pero es un video muy bueno de unos niños que llegan al Museo del Prado en Madrid. Los invitan y van y visitan las diferentes salas y están viendo unas pinturas. Por ejemplo, están en uno de los salones del Museo del Prado y está, no sé si ustedes conozcan estas pinturas, la maja desnuda y la maja vestida. ¿Sí? Entonces sientan a los niños, les dicen, a ver, pues, ¿qué ven ustedes? Ay, está desnuda. Porque además es español el video, ¿no? Está desnuda, no, pero la otra sí se vistió. Y empiezan a hacer sus comentarios con toda la inocencia de los niños, con comentarios que a veces, dice uno, pues mueven a la risa, pero que en realidad demuestra que ellos tienen una visión mucho más limpia, mucho más inocente de las cosas y no entran en definiciones complicadas, que eso es luego lo que a veces hacemos nosotros, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas de las definiciones de pastoral, pero de lo que se trata siempre y cada vez que trabajemos en un objetivo, en una misión, o cualquier cosa, debemos de buscar ser claros, tratar de interpretar con la inocencia de los niños, con esa forma tan abierta, tan clara y tan limpia que tienen de definir las cosas, ¿no? Y entendernos nosotros de esa manera. Vamos, por ejemplo, primero a la cuestión etimológica. La palabra pastoral proviene del latín pastoralis, que se deriva del término pastor, que es el que apacienta o cuida el ganado. ¿Sí? Tan fácil como eso. Y a su vez del verbo pacere, que es apacentar o alimentar. Entonces, efectivamente, el pastor es el que cuida el ganado, el que apacienta y cuida el ganado. Entonces, nosotros, como ovejas de este rebaño, somos conducidos por nuestro pastor, visto de forma etimológica. Y se refiere también a lo relativo al pastoreo o a la vida de los pastores, evolucionando hacia la metáfora
de guía espiritual y cuidado de una comunidad, que es precisamente el sentido de que nos toca, que nos corresponde a nosotros en este momento como integrantes de como agentes de pastoral, ¿sí? Estamos nosotros inmersos en una pastoral y cada uno de nosotros hace lo que le toca dentro de esta pastoral. Una definición es esta: procesos para facilitar y fortalecer la vivencia cristiana en el encuentro con Dios y los hermanos. ¿Sí? La pastoral es ese proceso que facilita el que se pueda dar una buena vivencia como cristianos en el encuentro que tenemos con Dios y con los hermanos. Es un poquito más sencilla. Nos dice que de lo que se trata nada más es facilitar las cosas para que la gente conozca a Jesús, para que pueda vivir y seguir su camino y que finalmente todos tengamos ese encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Recordando lo que nos decía Jesús en cuanto a los dos principales mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta definición nos lleva a eso, a integrarnos con Dios y con nuestros hermanos a través de la vivencia que vamos teniendo en la vivencia cristiana que tenemos dentro de la pastoral, ¿no? Digamos, en términos concretos, lo que especifica esta definición. Otra definición: acción de la Iglesia Católica para cumplir su misión de presentar a Jesucristo por la enseñanza o de manera vivencial. Es decir, hablamos ya de que la acción pastoral es una acción específica de nuestra iglesia, la Iglesia Católica, y que busca cumplir con su misión de presentar a Jesucristo por la enseñanza y por la vivencia. Es decir, yo tengo que dar a conocer a Jesucristo entre todos mis hermanos, entre toda la gente que conozco, no solamente a través de la enseñanza, predicando el Evangelio, diciendo lo que el Padre nos dice a través de Jesucristo y que está establecido en la Sagrada Escritura. No solamente eso, sino vivirlo también. De nada sirve que yo exprese lo que me dice la Sagrada Escritura, que yo repita lo que Jesús vino a enseñarnos, si estoy llevando una vida que no es lógica, que no es congruente con esto que nos está pidiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es presentar a Jesucristo con nuestra palabra, con la palabra de Él, con la palabra de la Sagrada Escritura, pero nosotros manifestándola y viviéndola, que es lo más importante. El que nosotros estemos donde estemos, en el ambiente que nos desenvolvamos, seamos congruentes y que vivamos esa actitud de evangelización que nos está pidiendo. A veces tendemos a ser muy distintos cuando hablamos aquí con la gente de la comunidad de la iglesia, y muy distintos cuando hablamos con gente en el camión o gente en el trabajo, gente en otros lados. A veces nos expresamos de una manera totalmente distinta y que no tiene nada que ver necesariamente con lo que nosotros pensamos. Lo que Él nos pide es básicamente eso: vamos a ser congruentes, vamos a vivir lo que nos está diciendo la palabra y vamos también a compartirla con los demás. Y esta es, digamos que de alguna manera esta definición que está en el plan diocesano de pastoral,
y que se utiliza como la forma oficial, vamos a decirle así, de lo que es la pastoral. Y es conjunto de acciones, o sea, sí ya es un poco más específica, ya no es nada más el decir que hay que hacer algo, sino es el conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial, o sea, todos nosotros y todos los que vienen a misa y todos los que vienen en busca de un sacramento, todos nosotros, los bautizados, somos la comunidad eclesial. Entonces, este conjunto de acciones que realizamos como comunidad eclesial, teniendo como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús, es decir, el cómo Jesús vino a nosotros y cómo realizó su evangelización a lo largo de estos 3 años que podemos nosotros leer en los evangelios. Entonces tenemos como modelo y norma todo lo que vino a hacer y a decir Jesús, con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios en las situaciones concretas de la vida de las personas y de las comunidades. ¿Cuál es nuestro fin último como católicos, como cristianos? Alcanzar el reino de Dios. Lo que estamos buscando todos en este camino que llevamos es alcanzar el reino de Dios. Y si podemos nosotros vivirlo de una vez en este mundo, en esta tierra, a través de todas las acciones, de todo lo que nos señala Jesucristo que debemos de hacer para lograrlo, podemos empezar desde ahora e ir ganándole camino a este reino de Dios que desde la tierra podemos perfectamente realizar. ¿Sí? Tenemos que estar comprometidos y tenemos, como lo decía hace un momento, tenemos que estar siempre preparándonos para que el mensaje y la vivencia que nosotros tengamos sea efectivamente la que Él nos está pidiendo. Que lo que Jesús quiere de nosotros lo conozcamos perfectamente para que lo hagamos vida y podamos compartirlo con los demás. ¿Sí? Esta definición de pastoral la vamos a ver más adelante, nuevamente cuando veamos todo lo relativo al plan diocesano de pastoral y cómo ha ido caminando a lo largo de todos estos años. Entonces, a partir de lo que ya leímos y de lo que nos dice esta presentación, ¿cómo definirían en sus propias palabras qué es la pastoral? Ya primero lo vimos sin tener un contexto muy claro. Ahorita ya vimos exactamente qué es lo que nos dice específicamente en este caso la diócesis de Querétaro acerca de lo que es la pastoral. Alguien que pudiera así como que aterrizarlo, bajarlo a un par de frases para que nos pudiera ayudar a todos a entenderlo. ¿Quién dice yo? Es como evangelizar, ¿no? Sí. El evangelio. Sí, si digamos que si lo quisiéramos resumir en una sola palabra. Digamos, perdón. Saber las parábolas de Dios. Si no las sabes las parábolas y menos en qué continúa cada parábola que lleva a los apóstoles y sacerdotes, esto no estamos bien visiones. ¿Por qué? Porque no sabemos de cada parábola crece para ir aprendiendo de cada parábola. Pero
Entonces, aquí tenemos dos puntos importantes. Primero, evangelizar. Ese es un aspecto importante de la pastoral. Segundo, el prepararnos, el conocer la palabra de Dios, lo que nos está pidiendo nuestro Señor acerca del mensaje que quiere que hagamos. Entonces, me preparo y evangelizo. ¿Qué más podemos agregar de las ideas que teníamos de lo que es la pastoral? Falta construir el reino de Dios, ¿no? Me preparo, evangelizo para Construir el reino de Dios. llevar la evangelización, la palabra a todos y finalmente construir entre todos el reino de Dios. Este reino de Dios al que estamos todos llamados, todos, absolutamente. Nadie está excluido de entrada. Sabemos que la misericordia de Dios es grande y Él definirá finalmente en el juicio final quién sí y quién no. Pero la idea de Él es que todos lleguemos. Nomás hay que echarle ganitas y hacer lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy sencilla y muy fácil, construida entre ustedes. Prepararnos para evangelizar y construir el reino de Dios. Tan fácil como eso. Nos faltaría a lo mejor ahí el cómo, pues a través de diversas acciones, en lo social, en lo espiritual, en lo litúrgico, en lo profético, en la comunicación hacia la sociedad, en fin. Pero esas acciones son precisamente las que integran la pastoral. La pastoral, y lo vamos a ver en los esquemas y en todo lo que viene más adelante, cómo está constituida, cómo se trabaja, cómo es lo ideal, etc. Vamos a ir trabajando, pero de entrada, así es la definición, siento yo, muy clara, muy sencilla y que nos queda muy clara a todos nosotros. El obispo, don Fidencio, en el documento precisamente que da a conocer todo este trabajo para la introducción a la pastoral, nos dice: tanto en mi primera carta pastoral titulada El mejor servicio al hermano es la evangelización, como en la segunda llamó a los que él quiso para estar con él y evangelizar, y en la tercera la conversión sinodal, corazón, manos y pies del plan diocesano de pastoral. En estas tres cartas que nos dice el señor obispo, las tres han surgido como una respuesta a los grandes desafíos que el cambio de época, acompañado de la crisis ecológica y la crisis humanitaria que padecemos, nos están pidiendo hoy. Tenemos que actualizar nuestra visión de la pastoral, de lo que vamos a hacer, de lo que tenemos que hacer a partir de estos documentos que él mismo nos proporciona y como una respuesta a los grandes desafíos que estamos viviendo en este cambio de época. Una época en la que, lo estamos viendo, no se acaba la violencia, no se acaban las guerras. En el caso de nuestro país, seguimos sufriendo de la violencia y de muchas cosas que pues no deberíamos, ¿sí? Que si tuviéramos nosotros todos como seres humanos otra visión, bueno, pues no sucedería de esta manera. La ecología, el cómo nos estamos acabando el mundo, el cómo a veces no pensamos que una pequeña acción que yo tomo puede multiplicarse por mucho. Si me dedico a cuidar el planeta, si me
me dedico a ver que el mundo, que es este lugar que Dios nos dio para vivir, esté en las condiciones adecuadas. Y la crisis humanitaria que padecemos, una crisis pues en la que pues durante muchos años lo hemos dicho, es que ya no hay valores, ¿sí? Ya mucho de lo que aprendimos de niño y con lo que crecimos ha ido haciéndose a un lado, cada vez es más abierto el rechazo a todo lo que signifique la palabra de Dios y actuar con base en la moral que Él nos ha establecido. Y el mundo sigue avanzando en ese camino, desgraciadamente, y que estamos padeciendo. Y por eso todo esto nos urge a tomar nuevas acciones. Nos urge a ver qué es la realidad que estamos viviendo, a saber qué es lo que necesitamos hacer para cambiar o mejorar un poquito, aunque sea, en el pedacito que nos toca a cada quien, en el pedacito que nos toca como comunidad. Ya lo decía el Papa Francisco, todos juntos es como debemos de participar. Hemos entendido que se trata de revisar y repensar a fondo el modo con el que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Qué importante es esto, repensar el modo en el que estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Realmente lo que estamos haciendo es lo que Jesús vino a enseñarnos? ¿Estamos realmente cumpliendo con lo que Él nos pide? ¿O lo estamos haciendo cada quien a su modo y porque pues, se me hace más cómodo y es más fácil? ¿Por qué? Porque no me comprometo, ¿no? Entonces tenemos que revisar y repensar a fondo el modo con el que estamos viviendo nuestra vida cristiana y sobre todo la manera como nos estamos formando como discípulos misioneros de una iglesia sinodal y ministerial. ¿Cómo nos estamos formando? En realidad estamos interesados en prepararnos como Dios manda, en hacer lo que tenemos que hacer para estar con la mejor preparación, como ya se comentaba, o lo estamos dejando así nada más pues, ahí se va, ¿no? Entonces tenemos que formarnos como discípulos misioneros de una iglesia sinodal en la que caminamos todos juntos y ministerial, en las que todos podamos ejercer un ministerio, llámenle como quieran, y que esto lo podamos llevar a toda la sociedad. Dice también el señor obispo, en este sentido, hablamos de la urgencia inaplazable de implementar la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal en toda la diócesis. La vida cristiana de inspiración catecumenal en toda la diócesis. ¿Cuál es esta inspiración catecumenal? Los catecúmenos son los adultos que se preparan para recibir el bautismo y a partir de ello todos los sacramentos. Bueno, pues preparémonos nosotros todos los días, tengamos esa preparación que nos pide Jesús para que tengamos las herramientas y las palabras adecuadas para llevar este mensaje que Él nos está dando. Y de asumir también la catequesis permanente en las pequeñas comunidades como condición para crecer y dar frutos como discípulos misioneros. Prácticamente todos están en pequeñas comunidades. Lo importante es que nos estemos catequizando y que estemos catequizando también a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, si es que las tenemos también. ¿Sí? Necesitamos ese proceso
de evangelización y de catequesis a través de las pequeñas comunidades y de las comunidades en los grupos y organizaciones en las que estemos. Y de no aplazar la aplicación de nuestro proyecto diocesano de formación básica en el nivel básico, medio, especializado y superior de discípulos misioneros de una iglesia sinodal y la dirección de nuestro Instituto Teológico Pastoral Diocesano Evangelii Gaudium. ¿Ustedes habían escuchado ya hablar del Instituto Teológico Pastoral Diocesano? Bueno, pues es algo de lo que vamos a estar escuchando cada vez más. Nosotros estamos ahorita en esta parte, la formación básica. Después de esto, en lo que nos estamos preparando, vendrá una formación media, luego una formación especializada y luego una formación superior. ¿De veras todo eso? Sí, todo eso. Estamos hablando de que necesitamos formarnos. Entonces, si ya tenemos la base, es decir, la formación básica, pues debemos de seguir pensando en entrar a la formación media, luego a la superior, a la especializada y luego a la superior. El señor obispo nos lo insiste mucho. El proceso de formación es uno que no termina nunca. Siempre debemos estar formándonos, siempre debemos estar aprendiendo más, interiorizándonos más en la palabra de Dios, interiorizándonos más en los documentos de la Iglesia. Cada uno de los papas emite una gran cantidad de documentos que son esencialmente bellísimos y muy formadores. El primer documento del Papa León XIV, que es concluido por él e iniciado por el Papa Francisco, que es Dilexit Te, sobre el apoyo, el amor, la preocupación que debemos de tener por los pobres. Es un documento muy interesante, muy fácil de leer, muy sencillo, pero que nos remueve y nos muestra que en muchas cosas estamos siendo muy hipócritas, que no estamos atendiendo la pobreza como Jesús nos lo vino a pedir, que hay muchísimas cosas que podemos hacer para combatir esta desigualdad que existe en el mundo y que nos lleva a que cada vez haya más diferencias, cada vez haya más pobrezas. Dicen los economistas que nunca en toda la historia de la humanidad hubo menos pobreza que en la actualidad. Vamos a pensar que así es, pero sí es, yo creo que la época en la que hay una distancia mucho mayor entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Entonces, pues, quienes estamos en posibilidades podemos hacer mucho. Es un gran documento, los invito, si no lo han hecho, a que lo lean, ¿sí? Y todo eso es parte de la formación que nos pide el señor obispo y que se va a estar impartiendo en el Instituto Teológico Pastoral Diocesano Evangelii Gaudium. Tanto los documentos como toda la cuestión bíblica, como la cuestión de pastoral, todo va a estar desarrollándose en los diferentes niveles en este Instituto Teológico Pastoral. Bueno, y esto es... Sí, de hecho está en desarrollo. ¿Sí? Él, con la Casa de la Formación, lo llevó a todas las parroquias y es pues, en lo que estamos algunos de nosotros, en esta Casa de Formación. Pero la idea es
que no terminemos aquí, que nos sigamos preparando, y sí, es una iniciativa de don Fidencio, y la idea es que mientras más seamos los que estamos mejor preparados, pues va a ser mucho mejor el mensaje, porque estamos con todos los elementos para poder hacer lo que se necesita para vivir el reino de Dios en la tierra. Que físicamente va a ser allí en la UNIVA. UNIVA. Sí, yo cada vez que paso por ahí me fijo y todavía dice UNIVA. Sí, todavía no la cambian. Ajá, pero sí, tenía, bueno, de hecho tú me lo habías comentado, que ahí en el edificio de la UNIVA, en Los Arcos, es donde va a estar este instituto, y que va a tener también, por supuesto, maestros del mejor nivel, no como aquí, que pues, se hace lo que se puede, ¿no? Allá sí va a ser gente de altura. Entonces, pues hay que estar atentos, porque va a ser muy importante la formación que se va a dar. O sea que todavía no se abre. No. Sí, digamos, sí, ya se abrió con la formación básica, que es la que se da en todas las parroquias y que es la que estamos nosotros en este momento viviendo. Ya para la segunda parte, que es el nivel superior, medio, el nivel medio, ahí sí ya entramos en los niveles que se van a manejar allí. ¿Sí? Pero obviamente, para poder entrar a la formación media en este Instituto Teológico Pastoral, primero habrá que haber recibido esta formación básica en las parroquias. Entonces, en ese sentido sí ya está funcionando. Faltan todavía afinar algunos detalles para que todos los otros niveles se vayan dando. ¿Cuál es el objetivo general de este tema que vamos a ver en estas próximas semanas? Fortalecer la personalidad de la gente de pastoral, todos nosotros, mediante la comprensión de conceptos básicos. Y nuevamente tenemos estos mismos conceptos: pastoral, proceso de evangelización y plan de pastoral. Estos tres conceptos básicos son los que deberán ser ya bien entendidos una vez que terminemos este curso, para que realice con motivaciones profundas. De eso se trata. O sea, insisto, no es el aprender por aprender, es el aprender para servir. Finalmente de eso se trata. Todo lo que nosotros sepamos no va a ser para nuestro bagaje o para tener un diploma colgado en la sala de la casa. Va a ser para tener la motivación profunda de nuestros ministerios. Enamorarnos de verdad con lo que aprendamos y entendamos todo lo que podemos hacer por los demás. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas formas en las que podemos participar. ¿Sí? Las casitas sagradas que ya nos mostró el señor obispo, cada una de ellas tiene muchas vertientes, y las tareas fundamentales también tienen muchas formas de participar. Todos podemos ir avanzando en el conocimiento y en la preparación de todo lo que se va a ofrecer para dar un mejor servicio. Entonces yo lo manejaría de esa manera: aprender para servir. Entonces, para que se realice con motivaciones profundas su ministerio en la iglesia y en la construcción del reino de Dios en el mundo. Nuevamente, el objetivo final de todo esto es establecer el reino de Dios en el mundo. En la medida en que nos preparemos profundamente y que desarrollemos nuestro ministerio en la iglesia
con la mejor preparación posible y para la construcción del reino de Dios, nos podremos sentir satisfechos de que estamos yendo por el camino en el que Dios nos está llamando. El padre Francisco Merlos, en su obra Teología Contemporánea del Ministerio Pastoral, señala que hay 3 temas básicos preliminares para comprender mejor las prácticas pastorales de la iglesia de hoy. Son los 3 primeros temas que vamos a ver en estas semanas. El primero, acercamientos iniciales a la acción pastoral. Es decir, ¿qué es la pastoral? ¿Cómo se está llevando? ¿Qué es lo que se realiza? ¿Qué se pide dentro de la pastoral? Segundo, tradicionales carencias que han acompañado a la pastoral. Como una institución de hombres, de mujeres, de seres humanos finitos e imperfectos, pues, hemos cometido muchos errores, pero podemos aprender de ellos. Entonces, a través de lo que vamos a ver en esta parte, vamos a entender cuáles son esas carencias, qué es lo que nos ha faltado y qué es lo que necesitamos hacer para que mejore. El tercer tema es las concepciones insuficientes de la pastoral. Hay algunas formas de ver la pastoral. Lo vamos a ver en su momento en el tercer tema, pero hay concepciones clericalistas, hay concepciones tanto subjetivas, concepciones erróneas, en fin, hay muchas formas de ver a la pastoral. Tenemos que entrar a verlas y entender cada una de ellas y ver si estamos cayendo a lo mejor en alguna de esas formas de concebir la pastoral. Bueno, ya adelanté un poquito, pero el primer tema dice acercamientos a la acción pastoral. Presenta los diferentes acercamientos o perspectivas que podemos hacer de ella para lograr una mejor comprensión de los factores que implica. ¿Sí? Entender bien qué es la pastoral, cómo la estamos trabajando y a partir de eso comprender los factores que implica, o sea, todo lo que involucra la pastoral y cómo es que nosotros nos debemos de involucrar en ella. En el segundo tema, tradicionales carencias que han acompañado la pastoral. Se señalan algunas prácticas pastorales tan arraigadas que parecen indestructibles y forman parte del paisaje pastoral cotidiano. Prácticas que a lo mejor durante años quienes hemos estado participando en alguna pastoral o en la pastoral más bien en alguna comisión, en alguna actividad, pues, venimos arrastrando las cosas mal y hay que estar consciente de ello para poder mejorarlo. En el tercer tema, concepciones insuficientes de la pastoral, aquí viene ya mejor explicado lo que yo estaba tratando de decir, expone algunas de las principales ideas que circulan con mayor frecuencia entre los pastores, agentes de pastoral, educadores y muchos cristianos, lo cual repercute en una incapacidad para valorar correctamente el quehacer pastoral de la iglesia entera, asumiendo todos sus compromisos, sus componentes. Si no conocemos adecuadamente, si no valoramos en todo lo que implica esta concepción que debemos de tener de la pastoral, vamos a seguir funcionando mal. Vamos a estar con bases equivocadas para desarrollar un trabajo que pues no tendrá los frutos porque no está bien fundamentado. Entonces vamos a ver estas concepciones insuficientes. Vamos a abordar también en este curso una visión integradora y actualizada de la acción pastoral de la iglesia. Es decir, no solamente vamos a ver qué es lo que se ha hecho, cómo está o qué ha estado mal, sino que vamos a ver en este momento cómo es la acción pastoral en la iglesia
cómo se está desarrollando, qué cosas están avanzando mejor que otras, qué aspectos hay que tomar en cuenta para mejorar, etc. El proceso de evangelización y la complementariedad de sus etapas es otro de los temas que se van a abordar en este curso, y concluiremos con el plan diocesano de pastoral en el proceso de evangelización. Como ya les decía, hacia el final vamos a hablar sobre lo que es el plan diocesano de pastoral, cómo nos involucra a todos nosotros, cómo es que se integró, e incluso vamos a ver una pequeña historia acerca de todas las etapas, desde la primera hasta esta quinta etapa del plan diocesano de pastoral, y ver en qué momento, cómo es que surgió, con don Mario de Gasperín, que fue el primero en implementar este plan diocesano de pastoral, y cómo se ha ido trabajando a lo largo de todos estos años. Un descansito. ¿Ya acabaste? Ya. Ah, se acabó. Bueno, Un descansito, si quieren, sí. de una semana. ¿No? ¿Ya acabaste? ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, Estuvo excelente. Sí, creo que me habías dicho algo. sí. Perdón, No hay problema. pero nos vamos temprano y nos veríamos primero Dios aquí dentro de 8 días. No sé si hay alguna pregunta, queja, duda o sugerencia. Es introducción, entonces estamos viendo a ver qué dice. Ajá. Sí, exactamente. Ahorita era así como que plantear el panorama, Panorama general. y ya a partir de la semana que entra empezamos con el primero de los temas que ya veíamos ahorita. Pues muchas gracias, Pepe, gracias.